Revísenlo. Se ha ido. Adiós, señor Anderson. Neo, ahora ya no tengo miedo. El oráculo me dijo que me enamoraría y que ese hombre, el hombre al que amara, sería el elegido. ¿Te das cuenta? No te puedes morir. No te mueras. Porque te amo. ¿Me has oído? Yo te amo. Ahora levántate. No. ¿Cómo? Es el elegido. Muy buenas para toda la comunidad. Es importante entonces a este punto recordar la conceptualización de dos términos que son el Ein Sof, lo que la mente no puede comprender, la nada infinita, una existencia increada, lo que no tiene y tampoco tiene fin. Entonces es importante mirar también el otro concepto que es el ex nihilo, la dimensión creada, la bóveda celeste que contiene todo lo creado, todo lo que tiene principio, la dimensión finita. Pero ambas dimensiones o planos tienen una frontera en común. Esa frontera es como una línea que separa y divide ambas dimensiones. Es cuando se separa lo que es de lo que no es. Es cuando lo creado se separa de lo increado. Quizá la siguiente ilustración nos puede ayudar a tener una mejor idea de lo que es el Shelet, la línea divisoria. Lo que es importante entender es que estando Dios en una condición de Ein Sof, ¿cierto?, increada, no podía cruzar el Shelet,
hacia el nihilo. No lo podía hacer porque al hacer eso, él se convertiría en Dios de la creación. Y por lo tanto perdería su condición increada, siendo el Dios de la creación, y entonces dejaría de ser el Dios sin principio y el Dios sin fin. Porque todo lo que está en la dimensión creada es creado. Todo lo que está dentro de la creación tiene que tener principio, porque es de la creación. Si Dios pierde la condición increada, entonces dejaría de ser Dios para convertirse en una criatura entre lo creado. El proyecto de la creación fue una verdadera encrucijada para Dios. Era un dilema, pues no existía absolutamente nada creado, ni el tiempo, ni el espacio, ni eternidades, ni materia, ni antimateria, ni luz, ni tiniebla, ni vacío, ni expiaciones, nada. Ese iba a ser el proyecto sin precedentes, pues en ese punto lo increado no tenía absolutamente ninguna experiencia previa, ni punto de referencia creacional. En esa condición todo era increado. Allí todo era Dios. Era como si Dios fuese a experimentar algo que nunca antes hubiese experimentado. El problema era que había que crear primero una dimensión, un espacio creado, un vacío creado, una nada creada, una bóveda creada en medio de lo increado, en medio de Dios mismo. ¿A dónde más? Si no existía nada, lo que Dios hizo entonces fue como si el mismo Dios, el increado, se hubiese autoexpandido o autodilatado, de tal manera que abrió campo de sí mismo y ahí generó una expansión, un espacio, una dimensión que no existía. La sacó de sí mismo. Por eso Efesios 1:23 dice que aquel que lo llena todo en todo. En realidad todo había salido de Dios mismo, como nos dio el ejemplo de Adán, de donde de sí mismo salió la mujer. Pero el verdadero problema consistía en una cosa. El verdadero desafío era que aunque Dios mismo hubiese generado esa dimensión creada o bóveda celeste, Dios tenía que ubicarse dentro de esa dimensión creada para poder estar en la capacidad de empezar a crear y tener creaciones que iba a ubicar en esa expansión, en ese vacío. Ahí estaba el verdadero problema, porque si Dios increado atravesaba la línea divisoria llamada el Shalet, frontera divisoria entre lo creado y lo increado, para ubicarse allí dentro de esa nueva dimensión, entonces Dios, el Ein Sof, tendría que convertirse en criatura para poder estar en lo creado, en el Es Nihilo. En otras palabras, si Dios, el increado, el Ein Sof, se trasladase todo hacia lo creado, Es Nihilo, perdería la condición de ser el Dios increado, el Ein Sof, y dejaría de ser el ser que no tiene principio y no tiene fin, para convertirse en la primera criatura, en el alfa y el omega, el principio y el fin, dentro de una nueva dimensión creada. Así Dios dejaría de ser Dios, dejaría de ser el gran yo soy, porque en esa dimensión creada ya tendría principio y tendría fin, porque allí hasta los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines y todo lo creado tiene un principio y tiene un fin. ¿Cómo hizo Dios entonces para resolver ese problema tan complicado? Hemos dicho que la razón de la creación es un amor para Dios.
Si Dios quería lograr ese objetivo, desarrollar ese amor perfecto que hay en Él, estaba obligado a crear criaturas a las cuales pudieran desarrollar su amor, porque no existía con quién compartir, porque amar es compartir. El amor que no comparte no es amor verdadero, es simplemente egoísmo. Pero el problema de crear implicaba para Dios el Ein Sof, que tendría que ubicarse dentro de la dimensión creada para poder crear, lo cual le haría perder su condición increada, con la consecuencia que dejaría de ser el Dios sin principio y sin fin. Pero una vez más, como dice su palabra, nada es imposible para Dios. Y ahí encontramos dos declaraciones importantes que arrojan iluminación. Una de ellas está en Isaías 6:8. Dice, heme aquí y envíame a mí. Y otra declaración en Isaías 55:11, donde dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado mi deseo y haber logrado el propósito para la cual lo envié. Entonces, de ahí se desprende, ¿cierto? Algo muy importante. En el episodio anterior explicamos cómo Dios tuvo que autodilatarse en la figura de su Hijo. Para eso nos dio el ejemplo de cómo de Adán se dilató la mujer. Y es allí, con su Hijo, el Verbo, en que surge un acuerdo, ya que para poder hacer la creación, habría que hacerse creación dentro de la dimensión de las mismas creaciones. Habría que despojarse de esa condición increada para convertirse en el primogénito de la creación. Y de esto referencia muy bien Colosenses 1:15, en el cual manifiesta que Cristo es el primogénito de la creación, es decir, el primero en la creación. En ese acuerdo, el Hijo, el ungido, dice, heme aquí y envíame a mí. Por tanto, es el Verbo el quien tiene quien desarrollar el propósito del Dios Ein Sof. Y así dice que el Verbo será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía sin haber realizado mi deseo y haber logrado el propósito para lo cual lo envié. De aquí surgen dos cosas muy importantes. La primera es la decisión del Verbo, de la palabra, de salir del lugar increado a la creación, atravesar la línea de Shelet, la línea divisoria, y llegar a la creación. La otra es la que asume el Padre increado o el Padre de la gloria, y es lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al cosmos que envió a su Hijo. A partir de estas decisiones, tanto del Padre de dar a su Hijo y del Hijo querer perder su condición increada para ser parte de la creación, es cuando surge por primera vez en el cosmos. Se establece allí el primer sacrificio o la primera inmolación que habla Apocalipsis 13:8, cuando dice el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del cosmos. Y también lo que dice en Primera de Pedro 1:20, cuando se refiere diciendo, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del cosmos. En el momento en que el Verbo atravesó la línea del Shelet,
rumbo a la dimensión creada. En ese momento dejó atrás su condición de ser increado, sin principio ni fin, y vino obedeciendo una misión para ser el Dios de la creación, el primogénito de la creación, el alfa y la omega, la imagen del Dios increado en lo creado, el reflejo de Dios, del Dios del Ein Sof al Dios de la creación, o que se le llama el Padre eterno. Y todo por una cosa, por amor. Solo vino a crear y perfeccionar una criatura que pueda amar a Dios y sobre la cual pueda reposar ese amor infinito que sobrepasa toda comparación, el amor del Padre. Esa es la razón de la creación y la razón de la autoinmolación de Cristo, el verbo de la vida. Fue por eso allí en esa inmolación, en esa negación de sí mismo, no solo en la cruz del Calvario, sino mucho antes de la fundación del cosmos, que Dios le confirió el nombre que es sobre todo nombre y que fue hallado digno de abrir los sellos, según Apocalipsis 5, del 4 al 5. En realidad, el Verbo sufrió dos inmolaciones, una antes de la fundación del cosmos y la otra en la cruz del Calvario. Por eso Filipenses 2, verso 8, menciona allí las dos muertes. Y muerte de cruz. Porque ahí, precisamente en la línea del Chelet o la línea divisoria, también se le conoce como la línea de la inmolación, el cruce de la frontera entre lo increado y lo creado, entre el Ein Sof y el Esnilo. Allí el verbo, la palabra, el ungido Cristo, renunció a la gloria que tenía antes de que el cosmos existiera. Por ello, en Juan 17:5, estando ya en la creación y en desarrollo del proyecto, exclama: Padre, la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera, vuélvemela a dar. Es por tanto que ahí, en esa línea divisoria, en esa línea de la inmolación llamada el Chelet, tuvo que renunciar a su condición de ser parte del Dios increado, el que no tiene principio ni tiene fin. Ahí tuvo que pasar por la humillación de autocrearse para poder ubicarse dentro de la nueva dimensión de las creaciones, el Esnilo. Ahí entregó voluntariamente su existencia increada. Llegó a ser, por tanto, el primogénito de toda la creación. Fue el primero ahí en la creación. Ahí en el Chelet sacrificó, inmoló toda su condición de gloria increada. Ahí en el Chelet fue cuando el Verbo de Dios se inmoló en su naturaleza, sin principio y sin fin, para convertirse en el Dios de la creación, en el Alfa y la Omega. Por tanto, Él es la imagen del Dios invisible, la representación exacta de su naturaleza. Cristo es la imagen de Dios. Ahora lo vemos por un espejo. Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por tanto, cuando dijo yo soy el que soy, estaba haciendo la más grande revelación y el más grande de los enigmas, porque allí reveló tres cosas importantes. Reveló un nombre, reveló un origen y reveló una naturaleza. Cuando el ángel le reveló a Moisés el nombre, al decir yo soy el que yo soy, lo mismo que serían las 4 letras del tetragramatón, ese nombre es Shen,
la palabra 8034 del diccionario Strong. Y esa palabra significa gloria, honor, posición, poderío y representación de su sustancia. Su origen en realidad, lo que estaba manifestando allí a Moisés, yo soy el que yo soy, era un mensaje de que él era el reflejo del yo soy, del Ein Sof. Por eso mismo el Señor aclara cuando dice en Éxodo 3:14, yo soy, me ha enviado a vosotros. Su punto de origen es yo soy, y la fuente increada era el Padre increado, el Ein Sof. Así, siendo él yo soy del es nihilo, la creación, el reflejo del yo soy del Ein Sof, del Ein Sof, entonces su naturaleza también refleja la misma divinidad de su origen, puesto que él es el reflejo de la divinidad increada. Por eso Cristo es Dios, Cristo es el Padre de la creación. Y Isaías le llama el Padre eterno. En verdad, Dios es uno solo. La gran mayoría de los creyentes pues han tenido dificultades para poder comprender o dar una explicación objetivamente satisfactoria de lo que es la Trinidad o lo que es el término Jesús solo. Y por eso es que muchos de ellos han sido pues tergiversados en las enseñanzas, pues no conocen los conceptos como el Ein Sof, el ex nihilo, y es indiscutible que esto hace que haya mucha confusión en cuanto a la verdad de Dios. Únicamente hay un solo y único Dios. Recordemos el Shema, oye Israel, el Señor es uno. Y si Dios es solo uno y únicamente uno, ¿por qué habla de que son tres o sus manifestaciones en sus diferentes eternidades? Pues bien, dice la palabra que sus salidas son desde las eternidades. Según Miqueas 5, verso 2, dice, sus salidas son desde la antigüedad. Y vemos la traducción de la palabra implicada en este término es Olán. Podríamos decir sus apariciones son desde el Olán. La palabra Olán es la palabra 5769 del diccionario Strong y significa punto donde todo se desvanece. Lo que podemos decir sobre este asunto de los tres dioses es que en razón de que existen los planos existenciales o dimensiones, el único Dios, el increado, Ein Sof, que no tiene principio y no tiene fin, se percibe, se dilata, se expande en tres manifestaciones diferentes, debido a que nosotros estamos en una condición creada, viviendo en una dimensión creada, plano existencial de criaturas. Y el Dios increado está fuera de nuestra percepción, de nuestra comprensión mental, sensorial, creada, en razón de que Él está en otro plano existencial. Dios siempre va a ministrar su presencia a través de representaciones o representantes. Dios nunca va a llegar Él directamente a la dimensión creada. Recordemos que de hacerlo, Él mismo perdería su condición increada. Por eso es que se requiere el envío de su representación o su imagen o su reflejo, el verbo.
En realidad, el verbo, el yo soy, el que yo soy, no es otra cosa sino el desdoblamiento de Dios a la creación. Es la extensión de Dios hacia el plano existencial, hacia lo creado, en forma de una imagen de Dios que proyecta desde el Ayin Sof hacia lo creado. Bueno, hasta aquí este episodio. Ya nos veremos en el 7º episodio, donde estaremos hablando de el cruce de la frontera. Cuando el verbo, la palabra, se inmola en esta frontera y sale a la creación y genera la gran explosión del Big Bang. Así que nos vemos en la próxima. Bendiciones, shalom.